Mis queridos hermanos y hermanas, es el Padre Ignacio quien les habla, no desde la paz habitual de mi sacristía, sino desde el eco de un recuerdo que aún resuena en las profundidades de mi alma. He dedicado mi vida a pastorear almas en Santa Cruz del Milagro, este rincón bendito de nuestra tierra, donde el tiempo parece avanzar con una dulzura pausada, marcada por el repique de las campanas al alba y al atardecer, y por el aroma de las tortillas recién hechas que se escapa por las ventanas. Durante años, nuestra pequeña comunidad vivió bajo un cielo sereno, ajena a las asperezas del mundo exterior, un remanso de fe sencilla y vida compartida. Pero hubo un tiempo, no hace mucho, en que esa paz se vio quebrada, desgarrada por una oscuridad que nos heló la sangre y puso a prueba la fibra misma de nuestra fe. Recuerdo la mañana en que la noticia se extendió, como un fuego fatuo por las calles de Terracería. No fue un rumor susurrado, sino un grito ahogado, una exclamación de horror que se atascó en la garganta de quien la escuchaba. Don Ramiro, nuestro anciano y bondadoso tendero, había sido encontrado sin vida en el tramo trasero de su pequeña tienda, donde el sol de la mañana solía pintar de oro los sacos de maíz y frijol. El robo, evidente por la caja registradora abierta y vacía, parecía ser el motivo de aquel acto brutal. Don Ramiro no era solo un comerciante, era la memoria viva del pueblo, el hombre que fiaba a las familias en tiempos difíciles, el que siempre tenía una palabra amable y un caramelo para los niños. Su asesinato no fue solo la pérdida de una vida, sino el quiebre de una inocencia colectiva, la intrusión de una violencia incomprensible en el corazón mismo de Santa Cruz. De un día para otro, el aire se volvió denso. Las risas de los niños en la plaza sonaban forzadas. Los saludos entre vecinos llevaban un matiz de desconfianza. ¿Quién, de entre nosotros, podría haber cometido tal atrocidad? La pregunta flotaba en cada mirada, en cada silencio. El miedo, esa sombra fría y pegajosa, se apoderó de nosotros, colándose por las rendijas de nuestras casas, envolviendo nuestros corazones en una incertidumbre que nunca habíamos conocido. Ya no caminábamos con la misma ligereza bajo el sol generoso. Ahora, cada sombra parecía esconder una amenaza, cada rostro desconocido, un potencial peligro. Fue entonces cuando llegó a nuestro pueblo el comandante Morales. Lo enviaron de la capital del estado, y su sola presencia era un contraste con la cadencia de Santa Cruz. Era un hombre recto, sí, pero con una rectitud que rozaba la dureza. Un hombre severo, de mirada penetrante y voz que no admitía réplica. Sus botas lustrosas resonaban con una autoridad que no estábamos acostumbrados a escuchar en nuestras calles polvorientas. Y lo que más me preocupaba, lo que sentía en el tuétano de mis huesos cada vez que cruzábamos miradas, era su poca fe. No en el sentido de que fuera un hombre malvado, sino que su mundo estaba gobernado por la lógica fría, por la evidencia tangible, por aquello que podía ser medido y probado. La espiritualidad, la compasión desinteresada, la intervención divina, eran para él meras supersticiones, consuelos para los débiles de espíritu. Prometió una resolución rápida, y lo hizo con la eficiencia brutal de quien no tiene tiempo para rodeos ni sentimentalismos. Sus ojos, tan afilados y escrutadores, no tardaron en posarse en Mateo. Ah, Mateo, un jornalero de pocas palabras, con el cuerpo curtido por el sol y la espalda encorvada por el trabajo arduo en los campos. Su pasado no era impoluto, lo admito. Había tenido sus pequeñas faltas en la juventud, un par de riñas, alguna que otra trifulca menor que lo llevó a pasar unas horas en el calabozo local. Nada grave, nada que pudiera siquiera sugerir la monstruosidad del crimen que ahora teníamos entre manos. Pero la gente del pueblo, en su angustia, tiende a buscar culpables fáciles, a recordar viejas historias. Y Mateo cargaba, además, con una profunda tristeza en los ojos, un velo permanente de melancolía que lo hacía parecer siempre al margen, siempre a la defensiva. Sus ropas eran viejas, su andar cansado. Era, en suma, el tipo de hombre que la sociedad a menudo prefiere no ver, el que se vuelve invisible en la multitud. El arresto fue rápido, casi abrupto. El comandante Morales, con su olfato policial,
y sus hombres no tardaron en llevarse a Mateo. El pueblo, aún tembloroso por el asesinato de don Ramiro, observó la escena con una mezcla de morbo y aparente alivio, y luego, para sorpresa de todos, especialmente para la mía, ocurrió lo impensable. A los pocos días de su arresto, Mateo confesó el crimen. La noticia llegó a la parroquia como una ráfaga de viento helado. Un suspiro colectivo de alivio recorrió Santa Cruz. Finalmente, el miedo podría disiparse. El culpable había sido encontrado. Pero ese alivio venía teñido de una condena silenciosa, una que se posaba como un peso sobre el alma de cada uno de nosotros. Mateo, el hombre de los ojos tristes, el jornalero que siempre parecía cargar el peso del mundo sobre sus hombros, me resultaba incomprensible. Aquel hombre, si bien marcado por la vida, no parecía capaz de tal maldad. Mi corazón de pastor se encogió, una extraña punzada de duda me atravesó el pecho. La gente hablaba de justicia, de que Dios no dormía, de que todo se paga en esta vida, pero yo sentía que algo no cuadraba, que la rapidez de aquella confesión, la resignación en el rostro de Mateo cuando lo vi por un momento mientras lo trasladaban, ocultaban una verdad más compleja y dolorosa. Me prometí ir a visitarlo, no como un inquisidor, sino como un guía, un oyente, un sacerdote que busca la luz en la oscuridad de las almas. Y mi espíritu se preparó para lo que sabía que sería una conversación difícil, cargada de sombras y quizás de un dolor aún mayor. La paz de Santa Cruz se había desvanecido, reemplazada por una justicia que, para mí, sabía a sal y ceniza. El sol de la mañana siguiente, que solía pintar de oro los tejados de Santa Cruz con una promesa de paz y un calor benigno, me encontró con el alma en sombras. El peso de la víspera, la imagen de Mateo, el jornalero de ojos tristes y la fría sentencia que pesaba sobre él no me habían permitido conciliar un sueño profundo. Cada crujido de la madera, cada ladrido lejano de un perro, se sentía como un recordatorio de la injusticia que, a mi parecer, se cernía sobre nuestro pueblo. Me vestí con mi sotana, acariciando la cruz de mi rosario mientras mis dedos se movían casi por inercia, un murmullo de oraciones silenciosas en mis labios. No iba a la prisión como un juez, ni como un interrogador, sino como un pastor que busca una oveja perdida, un alma que, incluso si se ha extraviado, necesita la luz de la misericordia divina. El camino a la pequeña comandancia de policía, ubicada a las afueras del caserío, era un sendero de tierra batida que, bajo los primeros rayos del sol, levantaba un polvo fino y rojizo con cada paso. Normalmente, era un paseo tranquilo, acompañado del canto de los sensontles y el saludo alegre de los vecinos que ya iniciaban su jornada. Hoy, sin embargo, el silencio parecía más pesado, las voces más distantes, y el aire mismo se sentía denso con una expectación lúgubre. Los árboles de mezquite y huizache a los lados del camino parecían más secos, sus sombras más largas y espectrales. Mi corazón de pastor se encogía con cada paso, un presentimiento agrio en la boca del estómago. Al llegar, la comandancia se alzaba, pequeña y austera, como una fortaleza de piedra que se negaba a ceder ante el calor circundante. Sus muros color tierra, agrietados por el tiempo y el sol, contrastaban con la imagen limpia y pulcra del comandante Morales, quien me recibió con su habitual formalidad. Era un hombre recto, sí, pero su rectitud no parecía dejar espacio para la duda o la compasión que no estuviera respaldada por una evidencia palpable. Sus ojos, profundos y serios, me analizaron brevemente antes de asentir con la cabeza. «Padre Ignacio», dijo, su voz tan mesurada como su andar, «su visita es permitida. Mateo está en la celda del fondo. Solo le pido que no interfiera con el proceso. Ya lo sabe. Solo busco ofrecer el consuelo de Dios, comandante», respondí, mi voz sonando quizás un poco más firme de lo que pretendía. Y mi oído. Morales simplemente asintió de nuevo, sin decir más, y me indicó el camino con un gesto. La puerta de metal, pesada y fría, se cerró tras de mí con un sonido hueco que pareció sellar también la poca esperanza que podía haber en el aire. El interior de la comandancia olía a humedad, a polvo viejo, y a una indefinible desesperanza que parecía impregnar las paredes. Los pasos de los guardias
resonaban en el suelo de cemento y el tintineo de un manojo de llaves en la distancia rompía el silencio opresivo. Avancé por un pasillo estrecho y mal iluminado hasta que llegué a la última celda. Allí, en la penumbra, estaba Mateo. Estaba sentado en el suelo de hormigón, con la espalda apoyada contra el muro. Sus ropas, antes polvorientas por el trabajo del campo, ahora estaban sucias y arrugadas, con el rastro de los días de encierro. Sus manos, callosas por el arado y la azada, descansaban inertes sobre sus rodillas. Pero lo que más me impactó fue su rostro. Demacrado, sí, con la barba incipiente y los ojos hundidos, pero esos ojos, que antes habían reflejado una tristeza silenciosa, ahora contenían una paz extraña, casi antinatural, una especie de resignación que iba más allá del miedo. Las cadenas en sus muñecas y tobillos brillaban opacamente en la escasa luz, un símbolo brutal de su cautiverio. Me acerqué a la reja y me arrodillé, tratando de verlo a la altura de sus ojos. «Mateo», dije con la voz más suave que pude, intentando que mi tono transmitiera una cercanía que el lugar se empeñaba en borrar. «Soy el padre Ignacio. He venido a verte, no como un juez, ni para cuestionarte, sino como tu pastor, tu hermano en Cristo. Sé que hay una carga en tu corazón, una oscuridad que pesa. He venido a ofrecerte la misericordia de Dios, el alivio que solo Él puede dar. Si hay algo que necesites compartir, algo que te pese en el alma, puedes hacerlo bajo el sagrado secreto de la confesión. Mis labios estarán sellados ante los hombres. Hijo mío, solo Dios y yo lo sabremos». Mateo levantó la vista lentamente. Sus ojos se encontraron con los míos. Un fugaz destello de algo que parecía vergüenza o dolor cruzó su mirada, pero fue rápidamente reemplazado por esa paz pétrea. «No hay nada que decir, padre», murmuró, su voz ronca y apenas audible, como si no la hubiera usado en días. «Ya lo dije todo. Soy culpable». Mi corazón se apretó. Era una negación, pero en su tono, en la forma en que sus ojos esquivaron los míos, después de esa afirmación, percibí la grieta en su armadura. La verdad, pensé, es como un río subterráneo. Siempre busca una salida. «Mateo», insistí con ternura, apoyando mi mano en la fría reja de la celda. «Dios lo sabe todo. Él ve más allá de las palabras que pronunciamos, más allá de los actos que cometemos. Él ve la intención del corazón, y yo, como su humilde siervo, solo busco ofrecer un espacio donde esa verdad pueda salir a la luz, sin juicio, sin condena, solo en la misericordia. El sacramento de la confesión es un don, Mateo, una oportunidad para descargar el alma y encontrar la paz, sea cual sea el pecado, sea cual sea la carga». Hubo un silencio largo, cargado. El aire vibraba con la tensión de lo no dicho. Mateo bajó la mirada, sus ojos fijos en sus manos. Podía ver el temblor en sus dedos, un pequeño signo de la tormenta que se libraba en su interior. Mis oraciones silenciosas se intensificaron, rogando a Dios que me diera las palabras adecuadas, que abriera el corazón de este hombre. Finalmente, soltó un suspiro profundo, un sonido que venía de lo más hondo de su ser, como si toda la vida lo hubiera contenido. «No fui yo, padre», susurró, y esta vez el velo de resignación en sus ojos se rompió, revelando un abismo de angustia y miedo. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, una verdad que mi corazón ya intuía, pero que mi mente se negaba a aceptar plenamente. Un inocente. La injusticia era aún más monstruosa de lo que había imaginado. Pero antes de que pudiera pronunciar palabra, Mateo continuó, la compuerta de su alma abierta ahora, las palabras fluyendo con una desesperación contenida. «No maté a don Ramiro, padre. Dios es mi testigo. No tengo esa maldad en mí, pero tuve que decirlo. Tuve que». Mi alma se contrajo en un nudo de dolor y asombro. Tuvo que decirlo. ¿Por qué? La lógica humana se retorcía ante esta afirmación. ¿Quién confesaría un crimen tan atroz si no lo hubiera cometido? Mis ojos lo instaron a continuar, mi presencia silenciosa, ofreciéndole el espacio que necesitaba. «Es por Jorge, padre», dijo, y el nombre de su hijo, pronunciado con esa mezcla de amor y dolor, me golpeó como una piedra. «Mi muchacho. Últimamente ha andado por malos pasos, con malas compañías. Lo he intentado todo, padre. Hablé con él, le supliqué,
Le mostré el camino recto, pero el orgullo de la juventud, la rabia contra el mundo, no me hacía caso. Hace unos días, antes de que pasara lo de don Ramiro, tuve una pelea muy fuerte con él. Lo encontré con unos pesos que no eran suyos, no eran de su trabajo, y un cuchillo que no era el nuestro. Me dijo que era para defenderse, que eran deudas, pero yo vi el miedo en sus ojos, padre. Ese mismo miedo que un día tuve yo, cuando era joven, y creía que la vida solo podía ser dura. Pero él es mi sangre. Mateo hizo una pausa, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Se frotó las manos con brusquedad, como si intentara limpiar una mancha invisible. Cuando lo de don Ramiro, esa misma noche, Jorge llegó tarde, sucio, con la camisa rasgada y sin el cuchillo. Lo confronté, padre. No le pregunté directamente si lo hizo. No pude, pero le pregunté dónde había estado. Le pregunté por el cuchillo. Y sus ojos eran los de un animal acorralado. Me miró como si yo fuera su enemigo. Después, me dijo que sí, que había estado cerca de la tienda de don Ramiro, que había discutido con unos hombres, que se había defendido. No me dijo nada más. Pero yo sé cómo son las cosas aquí. Sé cómo funciona la justicia. Un muchacho problemático, en el lugar equivocado, con el cuchillo equivocado. Lo hubieran atrapado, padre. Lo hubieran condenado. Su vida hubiera terminado antes de empezar de verdad. La voz de Mateo se quebró. Se tapó el rostro con las manos y pude ver sus hombros temblar. El silencio de la celda se llenó con el eco de un dolor inmenso, de una desesperación profunda. «Prefiero que me pudra yo aquí, padre, a que él pierda su vida», exclamó, sus palabras resonando con una fuerza insospechada. «Él aún tiene tiempo de cambiar, de encontrar su camino. Yo ya viví lo mío. Ya he trabajado bajo el sol toda mi vida. Si mi sacrificio puede darle una oportunidad, si mi vida puede comprarle un futuro, entonces que así sea. Si el mundo necesita un culpable, que me tenga a mí. Nadie extrañará a un jornalero como yo. Pero Jorge es joven, tiene la vida por delante. Necesita una segunda oportunidad. Un padre está para proteger a sus hijos. ¿No, padre? Aunque sea de sí mismos. Mis ojos se empañaron. La revelación me dejó sin aliento, no por el shock del crimen, sino por la devastadora belleza y tragedia de la paternidad en su forma más pura y a la vez más equivocada. ¿Cómo podía Dios permitir una injusticia tan monumental? ¿Cómo podía este amor, tan puro en su origen, volverse un veneno tan amargo, llevando a un hombre a la condenación para salvar a su hijo? La imagen del patriarca Abraham, dispuesto a sacrificar a Isaac, cruzó mi mente, pero aquí no había un ángel que detuviera la mano del Padre. Aquí, Mateo ya había ofrecido su vida, su libertad, su honor, todo por el muchacho al que amaba. Mis labios, sellados por un juramento sagrado, se sentían como plomo. Sabía la verdad, una verdad que clamaba al cielo, que desmantelaba toda la lógica de la justicia humana, y sin embargo, no podía pronunciarla. No podía traicionar el secreto de la confesión. Era un dilema cruel, una encrucijada entre la ley de los hombres y la ley de Dios, entre mi deber como sacerdote y mi humanidad, que gritaba por la inocencia de Mateo. «Mateo», dije, mi voz apenas un murmullo, cargada de una pena insondable. «Tu amor por tu hijo es un reflejo, sí, del amor de Dios por nosotros, un amor capaz del sacrificio más grande. Pero Dios no desea el sacrificio del inocente. Él no quiere que mientas, ni que asumas una culpa que no te corresponde. Él desea la verdad y la justicia. Y aunque tus intenciones sean nobles, este camino te lleva a una oscuridad que no es la voluntad de Dios para ti». Él levantó la vista, sus ojos fijos en mí. «¿Y qué puedo hacer, padre?», preguntó con desesperación. «¿Dejar que mi hijo se pudra en una prisión? ¿Dejar que sea señalado para siempre? No puedo, padre. Como padre, no puedo. Ya lo he decidido. Ya me he entregado». Intenté ofrecerle consuelo, una chispa de esperanza. «No pierdas la fe, hijo. Dios ve lo profundo del corazón. Él conoce la verdad. Y a veces, cuando la justicia de los hombres se equivoca o no puede ver lo que está oculto, la justicia divina encuentra su propio camino. Sigue orando. Confía en Él. Aunque no pueda revelar lo que me has confiado, mi corazón estará contigo».
clamando al cielo por ti. Salí de aquella celda con el alma lacerada, un peso inmenso sobre mis hombros. Cada paso por el pasillo de la comandancia era un martirio, cada rayo de sol que se filtraba por las ventanas, una burla a la oscuridad que ahora llevaba dentro. El comandante Morales me despidió con el mismo asentimiento frío y profesional de antes, ajeno por completo al drama desgarrador que acababa de presenciar, a la terrible verdad que ahora conocía y que me estaba consumiendo. Él creía que el caso estaba cerrado, que la justicia había sido servida, pero yo sabía que no era así. Llevaba el peso de una verdad que clamaba al cielo, pero que no podía pronunciar. Un hombre inocente, un padre desesperado, marchando voluntariamente hacia su propia crucifixión por el amor de su hijo. Una decisión que, en su magnitud, me parecía tan horrenda como sublime. Solo quedaba una esperanza, una chispa diminuta en la vasta oscuridad, la de un Dios que, a veces, cuando la lógica humana se derrumba y la justicia terrenal se ciega, interviene de maneras que superan nuestra comprensión más profunda, haciendo florecer la verdad desde los lugares más inesperados. Y en mi soledad comencé a rezar. El mismo asentimiento frío y profesional de antes, ajeno por completo al drama desgarrador que acababa de presenciar, a la terrible verdad que ahora conocía y que me estaba consumiendo. Él creía que el caso estaba cerrado, que la justicia había sido servida, pero yo sabía que no era así. Llevaba el peso de una verdad que clamaba al cielo, pero que no podía pronunciar. Un hombre inocente, un padre desesperado, marchando voluntariamente hacia su propia crucifixión por el amor de su hijo. Una decisión que, en su magnitud, me parecía tan horrenda como sublime. Solo quedaba una esperanza, una chispa diminuta en la vasta oscuridad, la de un Dios que, a veces, cuando la lógica humana se derrumba y la justicia terrenal se ciega, interviene de maneras que superan nuestra comprensión más profunda, haciendo florecer la verdad desde los lugares más inesperados. Y en mi soledad comencé a rezar. Las horas se arrastraron con la pesadez de una cruz. El silencio de la rectoría se había vuelto un tormento, cada eco de mi propio suspiro resonando como el lamento de Mateo. La verdad, la terrible y abrumadora verdad de su sacrificio, se había clavado en mi alma, quemando con una intensidad que no me dejaba reposar. El secreto de confesión, ese velo sagrado que protege el alma del penitente y la conciencia del sacerdote, se había convertido en una prisión. Me sentía como el guardián de un tesoro prohibido, sabiendo que su existencia podía salvar una vida, pero prohibido de revelarlo. ¿Acaso podía un mandamiento divino, tan noble en su propósito, conducir a tal injusticia terrenal? Las noches se hicieron largas y febriles. Mi mente giraba sin cesar, buscando una grieta, una hendidura en el muro impenetrable de mi juramento. Repasaba cada palabra de Mateo, cada matiz de su dolor, cada arruga de su rostro demacrado. Veía el amor de un padre, tan puro como equivocado, tan desinteresado como devastador. No era solo el tormento de saber la verdad, era la desesperación de la impotencia. Había sido testigo de una entrega tan profunda, tan evangélica en su sacrificio personal, que me sobrecogía. Mateo, un hombre humilde, con un historial de pequeñas faltas, había ascendido a una especie de santidad profana en el altar de su propia familia. Él no estaba salvando a su hijo de la justicia de los hombres, sino de un abismo aún más profundo, el de la culpa, el remordimiento y una vida arruinada. Se estaba condenando a sí mismo, un cordero silencioso, para que su hijo pudiera tener un futuro. Y yo, su sacerdote, su pastor, estaba atado de manos. Mis oraciones se tornaron en súplicas desesperadas, no solo por Mateo, sino por mi propia orientación. ¿Dónde estaba la justicia de Dios en todo esto? ¿Cómo podía permitir que un hombre inocente fuera condenado por un acto de amor tan puro, aunque mal dirigido? No podía quebrantar el secreto de confesión. Eso era innegociable, un pilar fundamental de mi sacerdocio y de la confianza que los fieles depositaban en la Iglesia. Pero la moralidad, la justicia natural, el clamor de un inocente, me exigían que hiciera algo. No podía quedarme de brazos cruzados, observando cómo un hombre caminaba hacia su perdición. Tenía que intentarlo.
tenía que agotar todas las vías humanas antes de entregarme por completo a la impotencia. Quizás, solo quizás, podía sembrar una semilla de duda, un atisbo de una posibilidad alternativa en la mente del comandante Morales. Quizás, si hablaba con la sabiduría de la experiencia pastoral, con la autoridad moral que, a veces, incluso los más cínicos reconocen en un sacerdote, podría hacerle ver más allá de los papeles y las confesiones. Apelaría a su sentido de la justicia, a la complejidad del corazón humano, a esa zona gris donde las motivaciones se entrelazan de maneras que desafían la lógica más estricta. Sería un diálogo en el filo de la navaja, un baile delicado entre lo que sabía y lo que podía decir. Pero era un intento que mi conciencia me obligaba a hacer. La mañana siguiente, con el rocío aún aferrado a las hojas de los pirules y el aire fresco prometiendo un día caluroso, me dirigí a la comandancia. El sol apenas comenzaba a subir por el oriente, proyectando largas sombras que parecían devorar los colores del alba. El camino, usualmente bullicioso, con los primeros trajines del día, estaba inusualmente silencioso, como si el pueblo entero contuviera el aliento por lo que se avecinaba. Mis pasos resonaban huecos en el empedrado, cada uno de ellos un peso en mi corazón. Los edificios bajos de adobe, con sus tejados de teja roja, se extendían a ambos lados, pero mi mirada estaba fija en el bloque de concreto de la comandancia, un edificio moderno y austero que se alzaba con una finalidad implacable en medio de la arquitectura más suave de Santa Cruz. Era un lugar que, en su diseño, ya pregonaba la rigidez de la ley, ajeno a las complejidades del espíritu. Al llegar, la puerta de madera pesada de la comandancia estaba entreabierta. Un joven guardia, que me conocía de las misas dominicales, me saludó con una inclinación de cabeza. «Padre Ignacio, adelante, el comandante lo espera». Me indicó la oficina del comandante Morales, la misma en la que había visto a Mateo por primera vez. Entré. La oficina era espartana, como siempre. Un escritorio de metal pulcro, estantes llenos de carpetas de expedientes meticulosamente ordenados, un mapa de la región tachonado con alfileres y un único crucifijo pequeño en la pared, casi imperceptible entre los avisos oficiales. La ironía de esa imagen no se me escapaba. El comandante Morales estaba sentado detrás de su escritorio, el rostro serio, las manos entrelazadas sobre una pila de documentos. Su uniforme, impecable como de costumbre, parecía una armadura, y sus ojos, de un gris penetrante, me recibieron con la misma expresión de eficiencia desapasionada de siempre. Se puso de pie por cortesía, aunque su postura irradiaba una autoridad inquebrantable. «Padre Ignacio, no esperaba su visita tan temprano. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarlo?» Su voz era grave, sin rastro de calidez, pero tampoco de hostilidad. Era la voz de un hombre que se enorgullecía de su objetividad, de su desapego profesional. Tomé asiento en la silla dura que me ofreció, la misma silla en la que Mateo había estado sentado. La energía de su desesperación, de su amor sacrificial, aún parecía impregnar el aire. «Gracias, comandante. Sé que su tiempo es valioso y que el caso de don Ramiro está, a su parecer, cerrado. Pero vengo a usted no como un juez, sino como un pastor, como alguien que ha pasado décadas escuchando las complejidades del corazón humano». Hice una pausa, buscando las palabras adecuadas, sabiendo que cada una debía ser cuidadosamente elegida para no levantar sospechas, pero sí para sembrar la inquietud. «Comandante, he tenido la oportunidad de hablar con Mateo, y mi alma está intranquila. No puedo revelar detalles de nuestra conversación. El sagrado secreto de confesión me lo impide. Pero sí puedo hablarle de la naturaleza humana, de la desesperación, de los límites a los que un hombre puede llegar por amor, por miedo o por una idea equivocada de proteger a alguien». El comandante me observó, su expresión inmutable. No interrumpió, pero tampoco mostró signo alguno de comprensión más allá de lo superficial. Su mirada era la de quien escucha una divagación, con una paciencia fría y profesional. «Padre, entiendo que su labor es la de la compasión y el consuelo. Es natural que sienta piedad por el acusado, pero nosotros trabajamos con hechos, con pruebas. Tenemos una confesión firmada, detalles que solo el perpetrador podría conocer, y la evidencia circunstancial
que corrobora la culpabilidad de Mateo. Su voz era un muro de lógica, cada palabra un ladrillo bien asentado. El mismo Mateo no ha retractado su declaración. De hecho, ha sido constante en ella. ¿Sugiere usted que su confesión no es genuina? Sugiero, comandante, repliqué, manteniendo mi voz en un tono sereno, aunque mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, que la genuinidad de una confesión a veces se enreda con motivaciones que van más allá de la simple culpabilidad. He visto a hombres y mujeres confesar crímenes que no cometieron por proteger a otros, por un amor malentendido, por desesperación, por miedo a lo que podría suceder, si la verdad, tal como la perciben, saliera a la luz. La mente humana, en sus abismos más profundos, puede crear realidades complejas, comandante. No todo es blanco y negro en la esfera de las intenciones. Mi voz se hizo más suave, casi un susurro. Piense en un padre, comandante. ¿Qué no haría un padre por su hijo? Por un instante, creí ver un leve parpadeo en sus ojos, una fisura infinitesimal en su muro de profesionalismo. Pero se desvaneció tan rápido como apareció. Padre, entiendo sus palabras, y es cierto que las motivaciones humanas pueden ser complejas, pero mi trabajo es aplicar la ley, no el psicoanálisis. Mateo ha confesado. No hay indicios de coerción. No hay anomalías en su declaración que sugieran una motivación ulterior. Al contrario, los detalles que proporcionó coinciden perfectamente con la escena del crimen. Se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. La justicia, padre, a veces debe ser sencilla en su aplicación para ser efectiva. El pueblo de Santa Cruz necesita una resolución. Necesita saber que la ley protege a sus ciudadanos. Y en este caso, la ley ha hablado con la confesión del culpable. El comandante continuó, su voz inquebrantable. Además, padre, le diré algo. A veces, las personas que tienen un pasado de pequeñas faltas, como Mateo, sienten el peso de la culpa por sus actos anteriores. Y cuando se les presenta la oportunidad de redimirse o de aceptar una culpa mayor para purgar quizás un historial de remordimientos, lo hacen. No es algo que se vea a menudo, pero ocurre. ¿No podría ser ese el caso? ¿Una especie de penitencia terrenal? Mis manos se apretaron involuntariamente. La sugerencia, aunque plausible en otras circunstancias, era una herida para mi corazón, pues sabía que se acercaba a una verdad distorsionada. Mateo no buscaba penitencia por sus faltas pasadas, buscaba la crucifixión por el amor de su hijo. Era una penitencia, sí, pero autoimpuesta, y por una razón infinitamente más noble y dolorosa de lo que el comandante podía concebir. Comandante, dije, intentando sonar lo más persuasivo posible, la redención verdadera viene de la confesión honesta y el arrepentimiento genuino ante Dios. La que usted describe suena más a desesperación, a una carga demasiado pesada para el alma. Le ruego que considere la posibilidad de un error por el bien de la justicia. ¿No cree que vale la pena investigar un poco más, por si hay otra verdad oculta? Él se enderezó de nuevo, su postura volviendo a ser rígida. Padre, ya se ha investigado a fondo. Hemos seguido todos los protocolos. No hay nada más que buscar. El caso está cerrado. De lo contrario, abriríamos la puerta a la especulación sin fin y la inestabilidad en la comunidad. La ley es la ley. Su tono era final, cada palabra un portazo que resonaba en la pequeña oficina. Para él, mi súplica era la compasión natural de un sacerdote, una interferencia bien intencionada, pero basada en una fe que él no compartía y en una subjetividad que consideraba incompatible con la justicia. Mis palabras eran como gotas de agua intentando erosionar una roca, insignificantes, ineficaces. Sentí el peso de la derrota. Me levanté lentamente, mi corazón pesado como una piedra. Había intentado razonar, había apelado a la humanidad, a la complejidad del alma, pero me había estrellado contra un muro de lógica inquebrantable. Una lógica que solo creía en lo que podía tocar, medir y probar. La justicia del mundo se había erigido como un muro de piedra frente a la verdad que yo conocía, una verdad inmaterial, arraigada en el amor y el sacrificio, y por lo tanto, invisible a los ojos de la ley. Salí de la comandancia con la misma sensación de impotencia
que me había acompañado desde el confesionario de Mateo. Mis labios seguían sellados, y el comandante Morales, en su rectitud y su ceguera, seguía convencido de su justicia. La desesperación se cernía sobre mí, una sombra densa y fría. La única chispa de esperanza que quedaba era la que había mencionado en mi rezo solitario, la de un Dios que, a veces, cuando la lógica humana se derrumba y la justicia terrenal se ciega, interviene de maneras que superan nuestra comprensión más profunda, haciendo florecer la verdad desde los lugares más inesperados. Y si la ley de los hombres había fracasado, entonces solo me quedaba recurrir a la ley superior. La sombra densa y fría de la desesperación me envolvió al salir de la comandancia. El mundo de la ley, con sus pruebas tangibles y su lógica implacable, se había erigido como un muro impenetrable. Mis labios, sellados por el sagrado sacramento de la confesión, me impedían gritar la verdad que ardía en mi pecho. Mateo, ese hombre roto por un amor tan grande como equivocado, se dirigía al precipicio con cada hora que pasaba, y yo era un mero espectador, un pastor mudo que veía a su oveja extraviarse hacia el matadero. La impotencia era un veneno lento que me carcomía el alma. Regresé a la parroquia de Santa Cruz, mi refugio, mi santuario. Las viejas paredes de adobe, testigos silenciosos de generaciones de penas y alegrías, parecían gemir conmigo. Me arrodillé ante el altar mayor, donde el sagrario custodiaba la presencia viva de nuestro Señor. Allí, en el silencio profundo de la nave vacía, derramé mi corazón. ¿Qué podía hacer, Dios mío? ¿Cómo podía la justicia florecer en un terreno tan árido como la lógica humana cuando ésta se negaba a ver más allá de las apariencias? Las palabras del comandante Morales resonaban en mi mente, frías y profesionales, un eco de la razón que había sellado el destino de un inocente. La única chispa de esperanza que me quedaba era la que había mencionado en mi rezo solitario, la de un Dios que, a veces, cuando la lógica humana se derrumba y la justicia terrenal se ciega, interviene de maneras que superan nuestra comprensión más profunda, haciendo florecer la verdad desde los lugares más inesperados. Si la ley de los hombres había fracasado, entonces solo me quedaba recurrir a la ley superior, la ley de lo divino, de lo milagroso. La oración no era una opción, era la única senda. Al día siguiente, un domingo pesado y caluroso, el aire en la iglesia estaba cargado de una expectativa silenciosa, casi de resignación. Las bancas de madera, pulidas por el uso de incontables manos, estaban llenas. Vi los rostros conocidos de mi feligresía, las ancianas de rebozo que parecían llevar la historia del pueblo en sus arrugas, los hombres de manos callosas y miradas cansadas, las madres con sus hijos inquietos. Todos, sin excepción, compartían el mismo pesar por la muerte de don Ramiro y la sombra de la culpabilidad que se había cernido sobre Mateo. Una confesión, un crimen resuelto, una sentencia esperada. La paz superficial había regresado, pero sabía que debajo latía una herida, una inquietud que no podía ser silenciada por la mera apariencia de la justicia. Subí al púlpito. La madera crujió suavemente bajo mis pies. La luz que se filtraba por las ventanas superiores, velada por el polvo danzante, dibujaba aureolas sobre las cabezas de los fieles. Mi voz, por lo general firme, tembló ligeramente al principio. No les hablé de la inocencia de Mateo. Mi secreto sacramental era inviolable. Tampoco les pedí que dudaran de la autoridad del comandante o de la sentencia inminente. Mi mensaje debía ser más elevado, más universal. Hermanos y hermanas en Cristo, comencé, mi mirada recorriendo los rostros de mi rebaño, buscando en ellos esa chispa de fe que a menudo se esconde bajo el velo de la rutina y el dolor. Vivimos tiempos difíciles. La oscuridad ha tocado nuestro pueblo. El dolor por la partida de don Ramiro aún es una llaga abierta, y la condena de Mateo, el hijo de nuestra comunidad, nos pesa a todos. Hice una pausa, permitiendo que mis palabras resonaran en el silencio de la iglesia. Pude sentir la expectación, la ligera sorpresa en algunas miradas al mencionar a Mateo de esa manera. La justicia de los hombres, hermanos míos, es una herramienta imperfecta. Se basa en lo que vemos, en lo que podemos tocar,
en lo que podemos probar, y a veces su alcance es limitado, su vista nublada. Noté que algunas cabezas se inclinaron, algunas miradas se cruzaron. Había una verdad en mis palabras que iba más allá del caso de Mateo, una verdad sobre la falibilidad humana que todos, en algún momento, habíamos experimentado. Pero hay una justicia superior, continué, mi voz cobrando fuerza, una justicia divina que ve más allá de las apariencias, que penetra en los corazones, que conoce las verdaderas intenciones y las más profundas verdades, una justicia que no se doblega ante la fuerza, ni se engaña con el engaño, una justicia que es, en esencia, misericordia. Elevé mis manos, no en un gesto de condena, sino de invitación. En estos días de incertidumbre, de pesar, de una verdad que quizá aún no ha florecido plenamente ante nuestros ojos, los invito, con todo mi corazón de pastor, a unirnos, a unir nuestras voces, nuestras intenciones, nuestros corazones, en un clamor al cielo. No les pido que pidan la liberación de Mateo, aclaré, para evitar malentendidos que pudieran generar conflictos con la autoridad civil. Les pido algo mucho más profundo, mucho más poderoso. Les pido que recemos el Santo Rosario cada noche, que recemos por la verdad, por la justicia divina y por la misericordia sobre nuestro pueblo. El efecto de mis palabras fue mixto. Algunos me miraron con extrañeza, sus cejas fruncidas en una expresión de desconcierto. Habían esperado una homilía más convencional, quizás un mensaje de consuelo, no una llamada a la acción tan específica y con tal carga de misterio. Otros, especialmente los hombres jóvenes, se encogieron de hombros, inclinando la cabeza con una especie de respeto a regañadientes, pero con sus pensamientos claramente en otro lugar. Sin embargo, hubo un núcleo, el corazón palpitante de mi feligresía, que respondió con una devoción instintiva. Las ancianas de rebozo, sus rostros curtidos por el sol y la vida, asintieron con solemnidad, sus ojos brillando con una luz de comprensión y fe inquebrantable. Los hombres de manos callosas, forjados en el trabajo duro y la simple fe, se enderezaron, sus miradas firmes. Ellos entendían la impotencia de la ley de los hombres y la omnipotencia de la ley de Dios. Que el murmullo de nuestras oraciones, concluí, ascienda como incienso fragante al trono de nuestro Padre. Que la luz de la verdad disipe cualquier sombra de duda o error. Que la misericordia de Dios nos cubra a todos. Los espero esta noche, a la puesta del sol. Al salir de la iglesia, el sol vespertino ya empezaba a teñir el cielo de naranjas y morados. La gente se dispersó, algunos comentando en voz baja, otros simplemente marchándose en silencio, sumidos en sus propios pensamientos. Me sentí vulnerable, expuesto. Había puesto mi fe, y la verdad que no podía revelar, en manos de la comunidad, y más importantemente, en las manos de Dios. Esa primera noche, la pequeña parroquia no estaba llena, pero tampoco estaba vacía. En las primeras bancas se sentaron las ancianas de rebozo, como las llamaba cariñosamente, con sus rosarios de cuentas desgastadas en las manos. Doña Elena, con sus 90 años y su memoria impecable para las oraciones, doña Chonita, que siempre traía consigo el aroma a canela y un suspiro para cada misterio, y un puñado de otras mujeres, el esqueleto espiritual de nuestra comunidad. Algunos hombres también se aventuraron, don José, el panadero, con sus manos aún enharinadas, y Pedro, el albañil, con su rostro serio y su fe sincera. Los jóvenes, en su mayoría, no acudieron, prefiriendo la plaza o el bullicio de la vida vespertina. Pero no los juzgué. La fe a veces es un camino que se descubre con los años y las pruebas. Encendí las velas del altar, sus pequeñas llamas danzando en la semioscuridad, proyectando sombras alargadas sobre las paredes. El aire, pesado por el calor del día, parecía refrescarse con el inicio del crepúsculo. Comencé el Santo Rosario, mi voz un poco ronca, pero llena de convicción, por la señal de la Santa Cruz, y así empezó. El murmullo de nuestras oraciones llenó el espacio sagrado. No era un murmullo tímido, sino uno que cobraba fuerza con cada Dios te salve, María, y cada Padre nuestro. Las voces se entrelazaban, formando una especie de manto sonoro
que parecía abrazar la pena colectiva y elevarla. La monotonía aparente del rosario, su ritmo repetitivo, se convirtió en una meditación profunda, una puerta hacia lo trascendente. Noche tras noche, la escena se repetía. Al principio, la participación fluctuó, pero la constancia de las ancianas y unos pocos hombres fieles nunca decayó. Pronto, otros comenzaron a sumarse, quizás por curiosidad, quizás por una necesidad silenciosa de compañía en la angustia, o quizás porque la semilla de la fe, una vez sembrada, encuentra la manera de germinar. Padres de familia que regresaban de los campos con el sudor aún en la frente, jóvenes que antes se habían mostrado escépticos, madres que traían a sus hijos pequeños, sentándolos a su lado para que absorbieran la atmósfera de devoción. La pequeña parroquia, que antes solo cobraba vida plena los domingos, ahora se convertía en un faro de oración cada atardecer. Observé a mi feligresía durante esos rosarios. Pude ver la transformación. Al principio, había una mezcla de resignación y esperanza incierta en sus ojos, pero con cada Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, con cada misterio meditado, los gozosos, los dolorosos, los gloriosos y más tarde, los luminosos, algo cambiaba. Había una serena concentración, una entrega palpable. Sus dedos, algunos jóvenes y ágiles, otros nudosos y lentos, pasaban las cuentas de sus rosarios con una devoción creciente. El aroma a cera de vela y a la ropa limpia de la gente se mezclaba con el tenue olor a tierra y trabajo, creando una fragancia única de fe sencilla y profunda. Para mí, cada noche era un recordatorio del poder que reside en la unión de los corazones. Mi propia fe se fortalecía al ver la suya. La impotencia que me había consumido comenzó a ceder ante una nueva forma de esperanza, una que no dependía de las pruebas mundanas, sino de la confianza en la providencia divina. No sabía cómo ni cuándo, pero sentía que Dios estaba escuchando. Las peticiones, antes genéricas, comenzaron a particularizarse, no solo por la verdad y la justicia, sino también por Mateo, por su hijo, por don Ramiro, por el mismo comandante Morales, para que sus ojos pudieran ver más allá de lo evidente. El comandante Morales, ajeno a estas reuniones nocturnas, continuaba con los preparativos para el traslado de Mateo a la penitenciaría estatal. Los días se escurrían como arena entre los dedos, y el veredicto del mundo parecía inmutable. La desesperación todavía arañaba las puertas de mi corazón, pero cada rosario era un cerrojo más que se ponía. La fe colectiva de mi pueblo, ese murmullo constante y humilde que ascendía al cielo, se había convertido en mi propio rosario personal, una cadena de esperanza que me sostenía. Sentía que estábamos tejiendo un tapiz espiritual, punto a punto, súplica a súplica, que, si Dios quería, se convertiría en un milagro. No era una expectativa ruidosa, sino una tranquila convicción, nacida del agotamiento de todas las demás vías y de la pura fe en que el Padre nunca abandona a sus hijos. Y así, mientras la noche envolvía a Santa Cruz, el murmullo de nuestras oraciones se convirtió en el latido del pueblo, una melodía constante de fe en medio de la resignación, una melodía que esperaba una respuesta que solo el cielo podía dar. Los días de Mateo en la comandancia se agotaban, y con ellos también las posibilidades humanas de revertir su destino. Todo lo que quedaba era la espera, la oración y la fe inquebrantable en que Dios, a su manera incomprensible, haría florecer la verdad. El alba de aquel día fatídico no se rompió con el usual calor dorado sobre Santa Cruz, sino con una luz sombría y magullada, como si los propios cielos se afligieran junto a mi corazón cargado. El aire se sentía pesado, espeso con una resignación tácita que se había asentado sobre nuestro pequeño pueblo. Mateo sería trasladado. Las palabras resonaban en mi mente como el tañido de una campana fúnebre, marcando el final de una esperanza, al menos de una esperanza terrenal. A pesar de nuestras oraciones, a pesar del rosario que cada noche tejimos con hilos de fe y lágrimas, la maquinaria de la justicia humana había avanzado implacable, indiferente a la verdad que me quemaba por dentro. Desde mi ventana, observé a las primeras mujeres pasar, con sus rebozos cubriéndoles la cabeza,
camino a la panadería o a la plaza, sus pasos más lentos de lo habitual, sus miradas bajas. Podía sentir el pulso de su tristeza, el sabor amargo de la impotencia. Había intentado ser un faro de esperanza, pero ¿qué consuelo podían encontrar en mis palabras cuando el hombre por cuya inocencia habíamos rezado estaba a punto de ser arrastrado al abismo? Sentí el peso de mi sotana, no como un refugio, sino como una armadura que apenas contenía la tormenta en mi pecho. ¿Había fallado Dios? ¿O era esta una prueba que trascendía mi comprensión, un misterio más profundo de lo que mi mente finita podía siquiera atisbar? La invitación a la comandancia había llegado la tarde anterior, seca y sin emociones, en un papel con el sello oficial del comandante Morales. Se le permite al padre Ignacio visitar al reo Mateo para ofrecerle los últimos auxilios espirituales antes de su traslado. Últimos auxilios. La frase era una punzada. Era el término que se usaba para los moribundos, para aquellos al borde del paso, y Mateo, en cierto sentido, estaba muriendo. Moría su libertad, moría su nombre, moría la verdad ante los ojos del mundo. Mi fe, aunque inquebrantable en su esencia, se sentía como un junco azotado por el viento, doblándose pero sin romperse del todo, aferrándose a la promesa de un amor más grande que la justicia de los hombres. Me puse en camino a media mañana, cuando el sol ya mordía la piel, pero el calor no era comparable al fuego que me devoraba por dentro. Cada paso por las calles polvorientas de Santa Cruz era un acto de voluntad. La gente que me encontraba me saludaba con un gesto de cabeza, sus ojos reflejando la misma angustia. No había palabras, no había preguntas, solo un entendimiento tácito de la solemnidad del momento. Yo iba a despedir a un hombre inocente que, por un amor desmedido, había elegido la cruz. La comandancia, una construcción de adobe blanqueado que antaño fue la casa de algún hacendado, se alzaba con una indiferencia brutal. Sus ventanas enrejadas, sus paredes gruesas, todo hablaba de encierro y de una autoridad inflexible. Al cruzar el umbral, el aire se hizo más denso, más cargado. El olor a polvo, a sudor y a una tristeza añeja se pegaba a la garganta. El comandante Morales me esperaba en su despacho, sentado detrás de un escritorio tan ordenado como su mente, con un gesto adusto que no revelaba ni una pizca de la turbación que yo sentía. Padre Ignacio, me saludó con su voz grave, desprovista de cualquier calidez. Era una formalidad, no un saludo. Gracias por venir. Me pareció que, dadas las circunstancias, sería importante para el reo. Su mirada, de un gris acerado, se detuvo en mi maletín de viático, una pequeña caja de cuero que guardaba el tesoro más grande de nuestra fe. Pude sentir su escepticismo, un muro invisible que nos separaba, hecho de números, de pruebas, de la fría lógica del mundo. Para él, yo era simplemente el ministro de un rito socialmente aceptado, un consuelo final para el condenado, no un portador de la verdad divina. «Es mi deber, comandante», le respondí, manteniendo la voz firme a pesar del temblor interno, «y mi privilegio. Mateo necesita el alimento espiritual para el viaje que le espera». Él asintió con un movimiento casi imperceptible de su cabeza. «2 de mis hombres lo acompañarán, padre, y yo estaré presente. Protocolo». Seaton, la palabra protocolo era su escudo, su manera de mantener a raya cualquier emoción, cualquier insinuación de que lo que estaba a punto de ocurrir pudiera tener un significado más allá de su comprensión. Quería presenciarlo, no por fe, sino por control, por asegurarse de que todo se desarrollara según sus reglas, incluso un acto tan íntimamente sagrado. Nos condujo por un pasillo estrecho y mal iluminado, donde las voces se amortiguaban y los pasos resonaban con un eco fantasmal. A cada lado, celdas idénticas, con barrotes herrumbrosos y la oscuridad asomándose desde dentro. El aire se volvía cada vez más viciado, con un olor acre a humedad, a orines y a la desesperanza que se acumula en los lugares de reclusión. Me esforcé por respirar profundamente, por invocar la paz que solo Cristo puede ofrecer, para no dejar que la atmósfera opresiva me sofocara. Al final del pasillo, se abría la celda de Mateo. No era diferente a las demás, quizás un poco más silenciosa, como si el propio espacio se hubiera rendido a la tristeza. Un rayo de luz tenue se colaba por una pequeña ventana enrejada,
dibujando patrones de polvo que danzaban en el aire inmóvil. Mateo estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared fría, sus rodillas recogidas contra el pecho. Al vernos, sus ojos, hundidos y enmarcados por la sombra de sus ojeras, se abrieron con una mezcla de sorpresa y, extrañamente, una serena aceptación. Se había demacrado desde la última vez que lo vi. Los pómulos marcados, la piel cenicienta, los labios resecos, los grilletes de hierro, pesados y brutales, rodeaban sus muñecas y sus tobillos, conectándolo a una cadena que estaba anclada al suelo. El metal frío brillaba débilmente en la penumbra, una cruel metáfora de su destino. Sin embargo, a pesar de la brutalidad de su encarcelamiento, había una extraña paz en su rostro. No era la paz del resignado que ha perdido toda esperanza, sino la de quien ha hecho una elección trascendente y ha encontrado en ella una fuerza silenciosa. Se levantó con dificultad, sus movimientos limitados por las cadenas, y me saludó con una inclinación de cabeza. No había queja, no había ira en su mirada, solo una profunda tristeza que escondía una firmeza inquebrantable. A su lado, los dos guardias se mantuvieron firmes, con sus rostros impasibles, sus manos apoyadas en las culatas de sus armas. El comandante Morales se posicionó cerca de la puerta, con los brazos cruzados, observando con su habitual distancia, un juez silencioso de un drama que, para él, ya tenía su veredicto. «Padre», dijo Mateo, su voz ronca pero clara, «gracias por venir, lo esperaba». «Mateo», le respondí, mi voz quebrada por la emoción que me embargaba, «he venido a traerte a Cristo. Él no te abandona, ni en este lugar, ni en este momento». Abrí mi maletín, saqué el pequeño corporal de lino, el cáliz con unas pocas gotas de vino consagrado y la píxide que contenía la sagrada hostia. Extendí el lino sobre la tosca manta que Mateo había usado como asiento, transformando aquel rincón oscuro y desolado en un altar improvisado. Las paredes mugrientas, el suelo de cemento frío, los barrotes crueles, todo se desvaneció ante la presencia inminente de lo sagrado. «Mateo», le dije, «si puedes, arrodíllate». Con un esfuerzo visible y el repiqueteo metálico de sus grilletes, Mateo se dejó caer sobre el frío cemento, con la cabeza gacha. Sus rodillas debieron dolerle, pero no emitió ningún sonido. Era un acto de humildad y de fe profunda, un reconocimiento de la presencia a la que estaba a punto de recibir. Era el sacrificio de un padre que ofrecía su vida por su hijo, ahora unido al sacrificio mayor de aquel que dio su vida por todos. Miré a los ojos del comandante Morales. Por un instante, creí ver un atisbo de algo, una chispa de curiosidad o incluso una incipiente incomodidad ante la intensidad del momento, pero su rostro volvió rápidamente a su expresión pétrea. Los guardias se mantuvieron inmóviles, como estatuas. Eran testigos mudos de un rito que, para ellos, era ajeno, pero que para Mateo y para mí, era la fuente de toda vida y de toda esperanza. Elevé la sagrada hostia, el cuerpo de Cristo, ante los ojos de Mateo y los escépticos presentes. Mis manos, a pesar de la edad, se mantenían firmes. Mi corazón, sin embargo, latía con una súplica silenciosa y desesperada. «Señor», rogué en mi interior, «haz florecer la verdad. Muestra tu amor donde solo hay desesperación. Hazle saber a Mateo que su sacrificio no es en vano y que tú estás con él en este Viernes Santo personal». Sí, y mientras pronunciaba las palabras eternas, las palabras que han sostenido a la Iglesia a través de milenios de tribulación y esperanza, sentí que la celda, aquel lugar de confinamiento y de olvido, se llenaba de una presencia indescriptible, una energía que vibraba en el aire. Pronuncié, con la voz clara y llena de autoridad sacerdotal, las palabras que han transformado el pan en Dios mismo, el cuerpo de Cristo. El mundo exterior, con sus juicios y sus cadenas, se desvaneció. Solo quedaba la fe, la presencia real y la expectación silenciosa de un milagro que mi corazón, contra toda lógica, aún anhelaba con una fuerza inquebrantable. La atmósfera se volvió densa, eléctrica, como el momento exacto antes de que un rayo parte el cielo. La paz en el rostro de Mateo se profundizó. Una luz interna pareció emanar de sus ojos cerrados, y en ese instante sagrado, el tiempo pareció detenerse,
esperando la manifestación de lo divino. Estábamos en el umbral, sin saberlo, de la respuesta que el cielo había preparado. El cuerpo de Cristo, mis palabras, pronunciadas con la solemnidad de siglos, resonaron en el pequeño y opresivo espacio de la celda. Levanté la hostia consagrada, blanca y sencilla, fuente de vida eterna. En ese instante, el mundo exterior pareció desvanecerse, y un silencio reverente, que no era la ausencia de sonido sino una presencia tangible, nos envolvió a todos. Mateo, con los ojos cerrados, y una paz extraña, casi sobrenatural, en su rostro, se mantenía arrodillado sobre el frío cemento, con sus manos atadas por el hierro pesado. El comandante Morales y sus dos guardias, hasta entonces meros espectadores de un rito que sin duda consideraban ajeno y exótico, se quedaron inmóviles, como atrapados por la gravedad ineludible de la fe. Fue entonces, no como un trueno ni un destello cegador, sino como un amanecer silencioso que brota desde el corazón de la tierra. Una luz suave, de una blancura cálida y lechosa, comenzó a emanar de Mateo. No era un reflejo de la tenue bombilla en el techo, ni un truco de la percepción. Era una luminiscencia que parecía nacer de su interior, un resplandor que fluía de cada poro de su piel, de cada fibra de su ser, envolviéndolo en un aura delicada, pero inconfundible. La luz se intensificaba, no hasta ser deslumbrante, sino hasta ser evidente, palpable. Era como ver el alma de un hombre manifestarse en el mundo material, una luz que hablaba de pureza y de sacrificio. El comandante Morales, el hombre de lógica implacable, el de la mirada escéptica, dio un paso atrás. Su rostro, antes una máscara de indiferencia profesional, se contrajo en una mueca de asombro, luego de franca perplejidad. Sus ojos, acostumbrados a escanear escenas del crimen y a descifrar la verdad oculta en los gestos humanos, ahora se enfrentaban a algo que escapaba a toda su comprensión. Los guardias intercambiaron miradas nerviosas. Sus manos se posaron instintivamente sobre sus armas, un gesto inútil frente a lo inefable. Yo mismo sentí cómo mi corazón se desbocaba en mi pecho, una mezcla de terror sagrado y una alegría inmensa que me prometía que el cielo había escuchado nuestras súplicas. La luz danzaba alrededor de Mateo, acariciando las pesadas cadenas de hierro forjado que oprimían sus muñecas y tobillos. Esas mismas cadenas que, horas antes, había tocado, sintiendo su frío peso, su inquebrantable dureza. Pensé en la impotencia de la justicia humana, en la crueldad silenciosa del metal contra la carne. Recé para que se rompieran, que se abrieran, liberando a Mateo de su injusta prisión. Pero lo que ocurrió, amados hermanos, fue mucho más allá de lo que mi mente finita pudo haber concebido. No se rompieron, no se abrieron. Ante nuestros ojos atónitos, la luz se concentró sobre los grilletes, como un escultor invisible trabajando con fuego. El hierro oscuro y frío, testigo mudo de la desesperación de tantos, comenzó a transformarse. Primero, el color. Las hebras grises y negras se volvieron de un verde esmeralda, como la savia que asciende por un tallo tierno. Luego, la textura. Las aristas brutas y raspantes se suavizaron, se curvaron, se moldearon con una gracia imposible. No había ruido, no había chasquido, solo una silenciosa, milagrosa metamorfosis. Lo que antes eran eslabones gruesos y remaches robustos, ahora se desplegaban en volutas delicadas. Los bordes afilados se abrieron en pétalos suaves y aterciopelados. El frío metal se hinchó, se coloreó, y ante la mirada incrédula de todos, los grilletes de hierro se convirtieron en guirnaldas de rosas de Castilla. Eran frescas, tan frescas que las gotas de rocío parecían aún aferrarse a sus hojas. Eran perfectas, con cada pétalo desplegado, con la precisión de la creación misma, y de un rojo intenso, profundo, como la sangre del sacrificio que Mateo estaba dispuesto a derramar. Y lo más asombroso, en una flor conocida por sus defensas, no había una sola espina. Las rosas se aferraban a sus muñecas y tobillos, no aprisionando, sino adornando una corona de gloria en lugar de una marca de condena. El aire de la celda, antes viciado por la humedad, el polvo y el eco de innumerables desesperaciones, comenzó a cambiar. Un perfume,
Ah, el perfume. No era una fragancia mundana, de esas que se extraen de los jardines terrenales. Era un aroma celestial, dulce e inconfundible, tan puro y penetrante que parecía limpiar el alma misma. Olía a santidad, a la promesa de un jardín del Edén restaurado, a la presencia palpable del paraíso. El olor a miedo y a encierro se disipó como una niebla, reemplazado por la embriagadora dulzura de 1000 rosas celestiales. Me llenó los pulmones, me purificó la mente, y me inundó el corazón con una certeza que trascendía toda duda. Estábamos en presencia de Dios. Mateo abrió los ojos. En ellos no había asombro, solo una quietud serena, como si hubiera esperado este momento, como si hubiera sabido, en lo más profundo de su fe sencilla, que la mano de Dios no lo abandonaría. Sus ojos se encontraron con los míos, y en esa mirada compartida sentí el peso de su amor, la pureza de su intención y la infinita misericordia del Padre, que había honrado su sacrificio con una señal tan hermosa y tan rotunda. Nosotros, los testigos, permanecimos inmóviles, cada uno enfrentando esta irrupción de lo divino a su propia manera. El comandante, el hombre de hierro, parecía haber visto desmoronarse no solo los grilletes, sino los cimientos mismos de su mundo. Los guardias estaban pálidos, sus bocas ligeramente abiertas, sus ojos fijos en las rosas imposibles. Yo, su sacerdote, su pastor, estaba de rodillas, aunque no recuerdo haberlo hecho conscientemente. Mis lágrimas, silenciosas y abundantes, se deslizaban por mis mejillas. Eran lágrimas de gratitud, de asombro y de una fe renovada, tan vibrante y tan real como las rosas que ahora florecían en las muñecas de un hombre inocente. El cielo había hablado, y su lenguaje era el de la belleza más pura, la compasión más profunda y el milagro más innegable. El silencio que se extendió por aquella celda, tras la irrupción de las rosas, no era el silencio de la ausencia de ruido, sino el de la aniquilación del pensamiento, el de la mente que se rinde ante lo incomprensible. Era un silencio más denso que cualquier grito, más profundo que el miedo, un manto pesado tejido de asombro y de una reverencia naciente. El aire, que antes olía a cemento húmedo y a desesperanza, estaba ahora impregnado del perfume de las rosas de Castilla, un aroma que era a la vez familiar y absolutamente celestial, una contradicción que se asentaba en el alma y la interrogaba sin piedad. Nosotros, los testigos de aquella transfiguración, seguíamos en nuestras posturas, como figuras de cera en un retablo. Mateo, con las manos que sostenían la hostia, ahora coronadas por la belleza imposible, los ojos cerrados en una paz que trascendía la comprensión humana. Los guardias, pálidos, con los labios entreabiertos, sus armas inútiles colgando de sus caderas, parecían haber perdido todo concepto de su deber, de su función, de la realidad misma. Y luego estaba el comandante Morales. Él, el hombre de hierro, el ancla de la lógica y la evidencia tangible, permanecía inmóvil, una estatua de incredulidad. Sus ojos, antes tan agudos y escépticos, estaban fijos en las rosas que brotaban del metal. Era como si su cerebro, acostumbrado a procesar datos concretos, se hubiera estrellado contra un muro de misterio. Su respiración era superficial, casi imperceptible, y sus facciones, habitualmente duras como la piedra tallada, reflejaban una confusión abrumadora. Lo observé, mi corazón de pastor latiendo con una mezcla de piedad y una esperanza inaudita, mientras el combate entre su mundo racional y la verdad revelada se libraba en el campo de batalla de su alma. Fue lento, increíblemente lento. El primer movimiento, un leve temblor en sus hombros, una imperceptible inclinación de la cabeza. Luego, un paso que no fue de autoridad ni de inspección, sino de una cautela casi infantil, como quien se acerca a un fenómeno de la naturaleza que nunca antes había osado imaginar. Se movía con la lentitud de un animal que percibe un peligro inmenso y desconocido, o de un niño que se aproxima a algo de una belleza tan frágil que teme romperla con solo respirar. Cada centímetro que acortaba la distancia entre él y Mateo era un centímetro que lo acercaba a la frontera de su propia comprensión. Se detuvo a un palmo de Mateo. Su mirada se alternaba entre el rostro sereno del jornalero
y las guirnaldas floridas que adornaban sus muñecas. Vi la lucha en sus ojos, el deseo de encontrar una trampa, una explicación natural, un truco de magia, pero no había ninguno. Las rosas no flotaban, no parecían hechas de papel o seda, eran de carne, de savia, de perfume, eran más reales que el metal que las había precedido. Y entonces, con una mano que por primera vez vi temblar, el comandante Morales extendió un dedo. Su piel, curtida y fuerte, se acercó a un pétalo rojo intenso, tan perfecto que parecía recién cortado del jardín más cuidado. Su toque fue apenas un roce, delicado, casi reverente. No era el toque de un investigador, sino el de alguien que busca confirmación de un sueño. Retiró la mano, y la vi mirar la yema de su dedo, como si esperara encontrar rastros de tinte o artificio. Pero solo había la suavidad de la flor, la frescura de la vida. Sus ojos, en ese momento, se posaron en las muñecas de Mateo, donde el hierro había dejado sus marcas. Vi una arruga de dolor en la frente del comandante al ver las llagas rojas, testimonio del sufrimiento y la condena. Y justo al lado de esas heridas brotaban las rosas, vibrantes, sin espinas, como una promesa de curación y de belleza. La yuxtaposición era brutal, la crueldad del hombre frente a la gracia de Dios, la herida frente al milagro, la injusticia terrenal frente a la justicia celestial. Fue entonces cuando la última fortaleza de su escepticismo se desmoronó. Los cimientos de su mundo, construidos sobre la ley, la lógica y la razón pura, cedieron. La evidencia no era algo que pudiera sopesar, medir o archivar. Era algo que sentía en el alma, algo que lo trascendía por completo. La autoridad que tan celosamente había ejercido, la confianza en su propia rectitud y juicio, todo pareció empequeñecerse hasta desaparecer ante la magnitud de lo que tenía delante. Comprendió, en ese instante, que existía un poder infinitamente superior a su placa, a sus armas, a cualquier ley humana. Y entonces sucedió. Lentamente, dolorosamente, el comandante Morales se dejó caer. Sus rodillas golpearon el frío y sucio cemento de la celda, el mismo suelo que había sido testigo de tantas desesperaciones. No fue un acto de sumisión forzada ni de debilidad física. Fue un acto de rendición, de humildad profunda. Su cabeza, que antes se alzaba con tal orgullo, se inclinó. Su rostro, que había sido una máscara de dureza y cinismo durante tanto tiempo, se transformó. Las líneas de su boca se suavizaron, y sus ojos, aún fijos en las rosas de Mateo, se llenaron de una luz que nunca antes había visto en él, la luz del asombro, de la reverencia, y sí, de una fe incipiente. Era el rostro de un hombre que, por primera vez en su vida adulta, contemplaba lo sagrado, no como una abstracción teológica, sino como una realidad viva, palpitante, fragante. Yo, su sacerdote, apenas podía respirar. Mis lágrimas se habían secado, reemplazadas por una sensación de ingravidez. Había presenciado no solo un milagro exterior, sino la conversión de un alma, el momento en que un corazón de piedra se abría a la verdad de Dios. El comandante Morales, el que no creía, el que solo confiaba en su propia fuerza, estaba de rodillas ante un jornalero inocente, ante la manifestación innegable de la justicia divina. El silencio volvió a reinar, pero esta vez estaba lleno de una esperanza que nadie podría apagar. El silencio que había llenado aquella celda no duró mucho. Era un silencio denso, cargado de una revelación tan profunda que, una vez que el comandante Morales se puso de pie, su autoridad no volvió a ser la misma. Sus hombres, testigos de lo que sus ojos se negaban a creer, habían sido los primeros en salir, con el rostro pálido, a compartir lo inenarrable. La noticia del milagro no tardó en volar por el pueblo de Santa Cruz como un torbellino de aire fresco en una tarde de estío, llevando consigo no solo asombro, sino una verdad que liberaba. Mateo, el jornalero que había ofrecido su vida por amor, fue liberado esa misma tarde. Las rosas de Castilla, aún frescas y fragantes, habían sido cuidadosamente retiradas de sus muñecas y tobillos por el comandante mismo, quien las guardó como si fueran reliquias sagradas. Pero la verdadera liberación no fue solo la de Mateo de la celda.
fue la de un alma atormentada. Su hijo, aquel joven extraviado y rebelde por el que Mateo se había sacrificado, escuchó el relato del milagro. La vergüenza, el amor y el peso de la mano de Dios lo aplastaron. Con el rostro descompuesto por el llanto y el remordimiento, no corrió a los brazos de su padre, sino a la iglesia. Allí, ante el sagrario y frente a mí, confesó su terrible verdad, el crimen que su padre había querido ocultar. Sus lágrimas eran un río que purificaba el aire de la nave, mientras la luz del sol se colaba por los vitrales, bañándolo en una gracia que antes había rechazado. La justicia de los hombres, por supuesto, siguió su curso, pero con una resonancia diferente, con una perspectiva de misericordia y comprensión que antes no existía. Se encontró al verdadero culpable, y aunque hubo pena, también hubo la oportunidad de redención. El comandante Morales, el hombre de hierro que solo confiaba en la lógica y la evidencia tangible, fue quizás el más transformado. Su mirada severa se ablandó, su paso se volvió más pausado. Nunca volvió a ser el mismo comandante que conocimos. Hoy es un hombre que busca a Dios en el silencio de la misa dominical, con un rosario entre las manos y el perfume de rosas imaginarias en su memoria. Su escepticismo se había desvanecido ante la floración imposible de la fe. Y nuestro pueblo, Santa Cruz, ya no lleva el apellido del milagro como una vieja leyenda, un cuento de abuelas para los niños. No, ahora es un testimonio vivo y fragante. Cada vez que el sol se posa sobre nuestras fachadas de adobe, cada vez que una campana llama a misa, recordamos que cuando la justicia humana flaquea, cuando la desesperación parece sellar el destino de los inocentes, Dios, en su infinita providencia y amor, puede hacer florecer la verdad y la inocencia incluso desde el más frío y oscuro de los hierros. Es una lección que se susurra en cada brisa, una promesa grabada en cada corazón. Y yo, el padre Ignacio, doy gracias por haber sido un humilde testigo de su amor.